Los evangelios no son documentos o relatos biográficos de Jesús, sino testimonios o confesiones de fe, nacidas de la experiencia pascual de las primeras comunidades. Bienvenidos al programa Viviendo el Evangelio. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Buenas noches, hermanas y hermanos, bienvenidos a su programa Viviendo el Evangelio, donde ahorita desde un principio les doy el número de teléfono en cabina para quienes nos quieran compartir sus comentarios. Es el 608-36-52, y quienes nos escuchan a través de la radio y nos quieran seguir por internet, pues nos ven accesando a www.tjcatólico.com, donde vamos a escuchar sus comentarios, sus opiniones. También nos pueden seguir o estar en contacto conmigo a través de Facebook. Mi dirección es Francisco Gracia, y pues podemos compartir, ya que pues en realidad me ha dado a mí mucho gusto el que las personas llamen por teléfono, me hagan comentarios cuando los saludo en la calle o en el santuario del Sagrado Corazón, en el seminario, de que les parece interesante el programa y que en realidad el tema central de hoy es iniciativa y compartir. Pero teniendo un poco de orden en el programa, quiero compartirles, hablando del tema de compartir, pues esta experiencia, estas últimas 2 semanas que hemos estado viviendo de una manera intensa y alegre en nuestra diócesis. Es de que, como ya sabemos, hace 15 días, poco más de 15 días, se ordenaron 7 diáconos, donde la iglesia particular de Tijuana está de fiesta. Ahí yo les compartí un álbum de imágenes en mi Facebook, Francisco Gracia, y en álbums, y entran y van a ver bastantes fotos de la ordenación diaconal. Luego tuvimos un previda religiosa donde entraron 61 jovencitas viviendo esa experiencia de encontrarse con Dios y ver cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios pues es que todos seamos santos, y cómo vamos a lograr esa santidad, pues a través de vivir nuestra vida vocacional. La vocación es a la santidad, y como sabemos bien, pues lo vamos a lograr a través de una vida consagrada, ya sea en el varón a la vida sacerdotal, la mujer en la vida consagrada en una comunidad religiosa, y también pues hombre y mujer en el matrimonio, que es una vida consagrada también, y que vamos nosotros ir trabajando ese proceso de conversión en el día con día para poder nosotros ir caminando a la luz del Evangelio hacia la santidad, regresar a la casa del Padre. Bien, entonces pues estas jovencitas vivieron esa experiencia que fue viernes, sábado y domingo, y que la semana pasada, a partir del 20 de julio al 25, en el Seminario Diocesano de Tijuana, en el campus Cerro Colorado, pues se vivió la experiencia del preseminario, donde 98 jóvenes atendieron a esa invitación que se hizo, a esa convocación, porque ese es parte de un proceso vocacional. Hay que convocar, evocar, pero hablando en este caso de la convocatoria que se hizo, pues 98 jóvenes atendieron a esa invitación, en la que de estos jóvenes 26 ya optaron, terminando la experiencia del preseminario, en que se quedaban en el seminario, algunos para el seminario mayor y otros jóvenes para el seminario menor. No sabemos, o no me atrevería a darles cantidades, porque en esa experiencia que se vive pues hay jóvenes que quedan inseguros entre que sí se quedan o no se quedan, los que dicen que sí se quedan y otros que dicen que no, y la sorpresa siempre se da cuando es el día de entrada al seminario, que en este ciclo escolar 2015-2016 va a ser el 9 de agosto en el seminario mayor, en las instalaciones que están en la calle 10ª y Ocampo. Lo que les menciono de cuántos quedarían para el seminario mayor, pues no sabemos, porque la última palabra se tiene cuando los jóvenes toman esa decisión y entran por su propia voluntad libremente a vivir en el seminario. Y es ir trabajando ese proceso, esa vocación que ellos optan a la vida sacerdotal. Sabemos que son
4 años para la filosofía. Terminando la filosofía, siguen 4 años más de teología. Terminando la teología, son candidatos al diaconado transitorio. Si son aptos para el diaconado, son ordenados diáconos transitorios, para después de vivir una experiencia, una vida en la diaconía, en alguna comunidad, en alguna parroquia, pues puedan ser también candidatos al presbiterio, o ser ordenados presbíteros, como fue el caso del viernes 25, pues nos llenamos nuevamente de alegría, o sea, desborda nuestra alegría al haber sido ordenados presbíteros, quienes fueron diáconos, Felipe y Alexis Gándara y Felipe Sánchez Hernández, que pues nos alegra porque ellos vivieron el proceso de formación desde el seminario menor. Estamos hablando de 3 años de preparatoria, humanidades para el seminario menor, 4 años en la filosofía, 4 años de teología y 1 año de diaconado. Entonces fueron 12 años para su formación como sacerdotes, mas sin embargo no quiere decir que el estudio termina allí, sino que viene ya ese proceso de formación del clero, en el que se sigue trabajando en la formación de los sacerdotes. Entonces me tocó también, les comparto antes de agotar ya el tiempo de este primer segmento, que tuve la bendición de Dios que poder estar compartiendo tiempos en algunos días en el preseminario, donde el martes subimos el Cerro Colorado, en el que esa experiencia que se hace es con el fin de que el joven, emulando a Moisés que sube a la montaña, y que lo que hace al subir a la montaña es escuchar la voz de Dios, que es lo que Dios le habla. Entonces los jóvenes van subiendo, para quienes no tenemos muy buena condición física, pues es algo pesado subir el Cerro Colorado, pero pues los jóvenes con muchísima energía, toda una juventud, pues ellos subieron y bajaron tranquilamente y todavía se pusieron a jugar fútbol o básquetbol, ¿no? Yo les decía cuánta energía tienen, que yo tardé casi 2 horas en bajar y ellos lo hicieron rápidamente. Entonces estuvimos el martes subiendo el Cerro Colorado, el miércoles también en otras actividades de reflexión, de diversión también, porque el preseminario no solo es la oración, sino que también hubo su momento recreativo de fútbol, básquetbol, voleibol, y el jueves de igual manera, y el viernes pues se cerró con digamos broche de oro al estar los 98 jóvenes compartiendo la Eucaristía, presidida por el señor arzobispo, que es quien ordenó a los 2 diáconos presbíteros. Entonces, y ante una concurrencia que el santuario de la Santa Cruz pues se vio totalmente abarrotado, lleno, y también en la parte de afuera en los jardines pues mucha gente. Entonces fue una experiencia muy bonita que vivimos la semana pasada, en la que pues estamos llenos de gozo, de alegría, pidiéndole a Dios que siga pues a través del Espíritu Santo dejándose escuchar por los jóvenes, y que pues nos llena mucho de alegría. También quiero a la vez, antes de concluir este segmento, para en el segundo segmento es compartir un poco la reflexión que podemos tener personal de cada uno de nosotros en lo que fue el Evangelio de ayer, que principalmente es el joven de los 5 panes y los 2 peces, algo que nos invita mucho a la reflexión, donde hay 2 puntos en los que me gustaría compartir, que les ayude también a ustedes a reflexionar, que más de uno ya lo debió haber hecho, en los que podemos pensar que nos llama el Señor, que cada uno de nosotros nos proyectemos hacia ese joven que tiene la iniciativa de compartir lo que él que tiene, y que se dice que son para tanta gente 5 panes y 2 peces, y ese sería un punto muy importante. Y además ahora quienes tenemos esa necesidad, yo así lo llamo, de ir a misa todos los días, escuchar la palabra de Dios, qué es lo que Dios quiere de mí, pues las oraciones de la iglesia el día de hoy es por las vocaciones a la vida consagrada, donde pues se pide, y en la oración final se dice: tú, Señor, que dejaste
a manos llenas las vocaciones que pues tenemos. El señor arzobispo nos lo dice, ¿no? Pues hay que salir a buscar esas cantidad inmensa de vocaciones que dejó el Señor. Pues ciertamente Dios llama todos los días y a cada uno de nosotros y a vivir nuestra vida vocacional, esa experiencia vocacional a la que todos estamos llamados, y que también quiero, en lo que es el tercer y cuarto segmento, si no me extiendo mucho, una persona, un ser que nos da el ejemplo a seguir, es sin duda nuestra Madre Santísima, la Virgen María, en las que trataré de compartir brevemente las 12 principales virtudes de la Santísima Virgen María. Entonces, al regresar de este corte, pues les iniciaré compartiendo sobre el tema, ¿no?, que es iniciativa y compartir, en el que indudablemente siempre y desde toda la vida, toda la existencia, pues la iniciativa es de Dios, y esto lo podemos ver desde el Génesis, donde Dios dice, y lo dice en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. También cuando se dice del cosmos que todo era caos, Dios pone el orden en todo. Entonces siempre la iniciativa es de Dios. Nosotros tenemos que estar atentos a esa escucha, a esa respuesta, y después de escuchar la palabra de Dios, dejarnos guiar por Él, pues viene la otra parte, que es compartir. Lo que yo en este programa es lo que trato de hacer, lo que a mí se me ayuda a irme formando, pues compartirlo con ustedes, y que podamos ir trabajando en esta iglesia en la que todos debemos de adquirir un compromiso de, con nuestro testimonio, hacer viva esta iglesia. Bien, pues se nos termina el tiempo de este primer segmento. Regreso después de una pausa, y el tema, les compartiré brevemente la iniciativa de Dios y la puerta de la fe. Regresamos después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Regresamos. Vamos a dar lectura del Evangelio del día de ayer, tomado del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo del 1 al 15. Después de esto pasó Jesús a la otra orilla del lago de Galilea, el Tiberíades. Le seguía un gran gentío, porque veían las señales que hacía con los enfermos. Jesús se retiró a un monte y allí se sentó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Levantando la vista y viendo el gentío que acudía a él, Jesús dice a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Lo decía para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 monedas de pan no bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dice: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tantos? Jesús le dijo: Hagan que la gente se siente. Había hierba abundante en el lugar. Se sentaron. Los hombres eran 5,000. Entonces Jesús tomó los panes, dio gracias y los repartió a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando quedaron satisfechos, dice Jesús a los discípulos: Recojan las sobras para que no se desaproveche nada. Las recogieron, y con los trozos de los 5 panes de cebada que habían sobrado a los comensales, llenaron 12 canastas. Cuando la gente vio la señal que había hecho, dijeron: Este es el profeta que había de venir al mundo. Jesús, conociendo que pensaban iba a venir, o sea, era para llevárselo y proclamarlo rey, se retiró de nuevo al monte él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, para dar inicio a esta parte que quiero compartirles de iniciativa y compartir,
pues es precisamente, podemos ver claramente la iniciativa de Jesús, donde Él claramente, al proclamar la palabra de Dios, decimos que puso a prueba, dice, ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Lo decía para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Ya en esto ya Jesús había tomado la iniciativa, viendo cómo la gente lo seguía, y que ya pues en otro evangelio se nos dice que viendo que lo seguía mucha gente y que ya era tarde. Bien, entonces la iniciativa es en esa compasión, en esa misericordia de Dios a través de su Hijo Jesucristo, que es Dios mismo también, pues se preocupa y se ocupa por toda la gente que lo sigue. Entonces sabemos siempre que la iniciativa en un principio es de Dios, como lo decía antes de terminar el primer segmento, y ante esta iniciativa de Jesús viene ese otro momento, el de compartir, que también podemos pensar un poco en ese joven que ofrece los 5 panes y los 2 pescados. También en ese joven hubo una iniciativa de ofrecer lo que él traía, y esto pues fue compartirlo, y esto es en un primer momento donde podemos reflexionar, ¿no? Cuando Dios siempre tiene la iniciativa, nosotros debemos de estar siempre en la expectación qué es lo que Dios quiere de nosotros, y que en esos dones recibidos de Dios pues nosotros los compartamos. Y aquí entra esta actitud que todos y cada uno de nosotros debemos de tener, de que compartamos solo un poco de lo mucho que Dios nos ha dado, y que en la medida que nosotros tengamos ese corazón desprendido, y Dios que no se deja ganar en generosidad, pues nos va a recompensar el 100 por 1. Y aquí quiero compartirles un poco en esto que es la iniciativa de Dios y la puerta de la fe. Nos dice: la puerta de la fe, que introduce en la vida de comunión con Dios y permite la entrada en su iglesia, está siempre abierta para nosotros. Atravesar esa puerta supone emprender un camino que dura toda la vida. Esto lo leemos en la carta apostólica Porta Fidei del Papa Emérito Benedicto XVI. La fe es una gracia, es un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por Él. Para dar esta respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios, que se adelanta y nos ayuda, junto con el auxilio interior del Espíritu Santo, que mueve el corazón, lo dirige a Dios y abre los ojos del Espíritu. Esto lo vemos en Dei Verbo, en el numeral número 5. La fe también es un acto humano, aunque solo es posible creer por la Iglesia y auxilios interiores del Espíritu Santo. No es menos cierto que creer es un acto auténticamente humano. La fe solo crece y se fortalece creyendo. No hay otra posibilidad para poseer la certeza sobre la propia vida que abandonarse en un increscendo continuo, un creciendo continuo, en las manos de un amor que se experimenta siempre como más grande porque tiene su origen en Dios. El Papa Benedicto XVI nos dice que la puerta de la fe se nos abre a través del bautismo. Dios toma la iniciativa y a través de nuestra Santa Madre Iglesia, sacramento de salvación, nos abre la puerta a la vida divina, a la vida por y en el cual el Señor nos quiere restaurar, purificar, elevar, santificar y darnos la felicidad que anhela nuestro corazón. Vean qué importante es todo esto que Dios, y como lo mencionábamos, Dios toma la iniciativa y a través de nuestra Madre, de nuestra Santa Madre Iglesia, sacramento de salvación, nos abre la puerta a la vida divina, a la vida por y en el cual el Señor nos quiere restaurar, tener esa condición pecadora, todos lo tenemos, nos quiere purificar, que también es ese proceso de conversión. Entonces en un primer momento tenemos que reconocernos pecadores, entrar en ese acto de contrición, de saber que a través del pecado hemos ofendido a Dios, que nos duele de todo corazón haberlo ofendido, y que en el sacramento de la reconciliación pues hacemos también un acto de promesa, que decimos: prometo firmemente enmendarme y confesarme, cumplir la penitencia que por mis pecados fueran dados,
y hacer el propósito de no volver a pecar. Eso del propósito de no volver a pecar, pues ese momento de purificación paso a paso, de que nosotros humanamente, en esa fragilidad que tenemos, a través de la fe, la palabra de Dios y la acción del Espíritu Santo en nosotros, pues nos va a ir elevando, como dice aquí, elevar, santificar y darnos la felicidad que anhela nuestro corazón. En este ir elevando y santificándonos y darnos la felicidad, pues no quiere decir necesariamente que se nos van a acabar los problemas, sino que a la luz de la fe, y repito, con la fuerza del Espíritu Santo, la gracia de Dios, pues los problemas que podamos ir teniendo, que se nos vayan presentando en la vida, con la confianza puesta en Dios, por más difícil, duro que sea el obstáculo que se nos atraviese, pues lo vamos a poder vencer. Entonces tenemos que tener esa disponibilidad, ese ser dóciles a la acción del Espíritu Santo. Y nos dice aquí también, Dios toma la iniciativa. San Juan nos dice que Dios nos amó primero, y por eso nosotros podemos responder a ese gran amor. Dios es el creador, nosotros sus criaturas. Él toma la iniciativa no solo en la creación, sino también en la redención. Ahora bien, esta imagen de la puerta no solo aplica a Dios, sino también a los hombres, porque debe de haber una respuesta de nuestra parte para poder pasar por la puerta. Repito, la puerta de la fe. Y la fe es un don de Dios, pero también un acto humano. Dios llama también a la puerta de nuestros corazones. Mira, estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. La imagen de Cristo llamando a la puerta es de las más bellas y enternecedoras de la Sagrada Escritura. Es un modo de expresar el deseo divino que los hombres tengamos amistad con Dios. San Juan Pablo II inició su pontificado diciendo: no tengáis miedo, abrir de par en par las puertas a Cristo. 34 años más tarde todavía hacen eco por todo el mundo estas poderosas palabras. Dios nos busca, el Señor toca a la puerta, Él está a la puerta. A nosotros nos toca responder al amor de los amores, a ese gran amor que tanto ha amado a los hombres, como nos dice Santa Margarita María Alacoque, quien tuvo las apariciones del Sagrado Corazón. ¿Cuál debe ser la respuesta del hombre a la iniciativa de Dios? Precisamente la de los discípulos de Emaús, quienes, reteniendo a Jesús, le dijeron con gran anhelo: quédate con nosotros, Señor, porque se hace tarde y está ya anocheciendo. Y entró para quedarse con ellos. Es decir, los discípulos de Emaús le abrieron la puerta, le invitaron a entrar y cenar con ellos, aunque no le reconocieron hasta después que Jesús bendijo y partió el pan. Fue entonces cuando los discípulos se dieron cuenta que sus corazones estaban ardiendo de amor y de fe mientras Él les hablaba y les explicaba las Escrituras. Su Santidad el Papa Emérito Benedicto XVI nos dice en Porta Fidei que se cruza ese umbral de la puerta de la fe cuando la palabra de Dios se anuncia y el corazón se deja plasmar por la gracia de Dios que transforma. Eso era lo que estaba pasando en los discípulos de Emaús. También nosotros debemos abrir la puerta de nuestro corazón. Jesús toca a nuestra puerta. Él toma la iniciativa y no debemos hacerle esperar. A la misma vez se nos abre la puerta. Apresurémonos a entrar por ella. Dios toma la iniciativa de amor con los hombres, toca la puerta y nosotros le invitamos a quedarse con nosotros, ya que nuestros corazones anhelan este gran y ardiente amor que se obtiene solamente a través de la puerta de la fe. Bien, hermanos, esto es algo bellamente que debemos de reflexionar para poco a poco ir creciendo y en la medida que la gracia de Dios se derrame en nosotros, la compartamos a todos y cada uno de nuestros hermanos, porque recordemos que quienes son mis hermanos y mi madre, todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, también es un mandato del mismo Jesús. Bien, pues este segundo segmento se nos termina y regreso después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la Iglesia es una vida pastoral.
Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Regresamos, hermanos, a este tercer segmento. Les recuerdo los números de teléfono en cabina si quieren compartirnos o dar algún comentario. Es el 608-3652. Y hablando de esta iniciativa y compartir, pues les recuerdo también que tengan esa iniciativa de cooperar haciendo su donativo a la cuenta Banamex en cualquiera de los Oxxos. La cuenta es 4766-8402 2088 1291. Para quienes nos escuchan al otro lado de la frontera, pueden ir al Banco de América, la cuenta la 325013-788447. Bien, pues esperemos, hablando del tema de hoy, iniciativa y compartir, pues que haya frutos abundantes que se reflejen en las cuentas de Banamex y Banco de América para Koinonia. Y recuerden, Dios nunca se deja ganar en generosidad, y pues se les va a recompensar el 100 por 1, y no solo en lo material, sino que también la parte espiritual, y que podemos nosotros ir sintiéndonos más agradecidos con Dios. Bien, algo que también ya después de lo que les acabo de compartir del Papa Benedicto XVI y San Juan Pablo II, viene aquí esta parte, digamos, pastoral, esta parte de la iglesia y el trabajo humano. Podemos hablar de iniciativa y optimismo a la vez. Nos podemos decir, las personas dotadas de esta aptitud en cuanto a iniciativa están dispuestas a aprovechar cualquier oportunidad. Van tras el objetivo e incluso más allá de lo que se requiere o se espera de ellas. Prescinden de la burocracia y fuerzan las reglas cuando es necesario para cumplir con el trabajo. Movilizan a los demás mediante emprendimientos y esfuerzos inusuales. O sea, esto es lo que realmente la iglesia necesita de nosotros, que tengamos esa actitud de tener la iniciativa, o sea, que no solo cuando nosotros nos pidan hacer algo. En muchas ocasiones me ha tocado invitar a personas, ya mi apostolado que tengo en el seminario, pues me permite tener anticipadamente fechas de ordenaciones diaconales, presbiteriales, profesiones de fe, cambios de banda. Y yo hago abiertamente la invitación a todas las personas, porque son, gracias a Dios y la disposición del rector, el padre Carlos Candiani, pues son abiertas a la comunidad, y son celebraciones muy emotivas, muy hermosas. Entonces hay ocasiones en las que a la gente se les dice, ¿por qué no fuiste? Dice, no, es que no fui requerido. No, pues es que no necesitan ser requeridos. O sea, nosotros, todo el trabajo de bautizados, que tengamos esa conciencia de lo que es el diario vivir de la iglesia, pues están invitados abiertamente a todo lo que es la vida de la iglesia, porque somos parte de la iglesia. Requeridos estamos para todo y en todo. Y bueno, continúo. En cuanto al optimismo, van tras la meta pese a los obstáculos y contratiempos. Operan no por miedo al fracaso, sino por esperanza al éxito. Algo muy importante, que regularmente una persona pesimista pues no tiene esa iniciativa, no tiene ese dinamismo, ese liderazgo. Dice, porque operan con miedo al fracaso. Entonces no, lo que tenemos que hacer es trabajar, tener la iniciativa, no por miedo al fracaso, sino con la esperanza, y por la esperanza del éxito o hacia el éxito. Parte fundamental e importante para toda iniciativa, ver hacia adelante positivamente y buscando y esperando siempre el éxito. Consideran que los contratiempos se deben a circunstancias manejables antes que a fallas personales, maneras de aprovechar el día. Esto es algo muy importante que decir. Consideran que los contratiempos se deben a circunstancias manejables. No hay contratiempo que no se pueda manejar, más sin embargo muchas veces a la primera contrariedad que se nos ponga enfrente, o a cualquier llamada de atención o regaño que se nos haga, pues nos ofendemos, nos enojamos, nos disgustamos, y pues emprendemos la huida, ¿no? Yo así le digo, perdonen que lo comente de esa manera, pero pues como yo les digo incluso a mis hijos, ¿no?
pues que me han llamado la atención, se me amonesta, pues obviamente es normal. Humanamente, cuando uno tiene esa iniciativa y no se sabe cómo hacer las cosas, pues a veces comete unos errores, pero pues que eso no nos detenga, ¿no? Yo les digo algo muy propio, algunas palabras de mí, quizás no sea el único que los diga, pero yo siempre digo, me pueden regañar por algo una vez, pero no me van a regañar 2 veces por la misma cosa. Entonces tenemos que ir aprendiendo y siempre ir teniendo esa actitud positiva de que tiene uno esa voluntad, esa disposición de hacer las cosas lo mejor posible, y todo por el reino de Dios. Dice, quienes están dotados de iniciativa actúan sin esperar a verse obligados por acontecimientos externos. A menudo esto significa anticipar la acción para evitar problemas antes de que se presenten, o aprovechar una oportunidad antes de que sea visible para otros. Y cuanto más alto se esté en la escala ejecutiva, más grande es la ventana de la anticipación. Un supervisor o un gerente necesitan ver con días o semanas de anticipación. Un líder visionario se anticipa años y hasta décadas. Fíjense algo tan importante, ¿no? Y esto lo podemos ver en nuestra madre iglesia. Si quienes tenemos la oportunidad de ir a los documentos del Concilio Vaticano II, podemos ver todo lo que se señaló, los documentos que se escribieron inspirados por el Espíritu Santo en el Concilio Vaticano II, como en la doctrina social de la Iglesia muchas de las circunstancias, problemas que estamos viviendo en el mundo hace más de 50 años ya se vieron, se vislumbraron, más sin embargo, pues la parte necedad humana nos está llevando a esta situación difícil, y los invito a leer la encíclica del Papa Francisco sobre la ecología. Bien, continúo. Esta visión a distancia puede llevar a implementar medidas cuando nadie más lo crea necesario. Por eso se requiere cierto valor, sobre todo cuando los demás se oponen. Por ejemplo, los líderes estelares de las agencias federales de investigación científica imploran al escéptico Congreso los fondos básicos que en un futuro lejano podrán proporcionar nuevas curas para ciertas enfermedades. Quienes carecen de iniciativa se caracterizan por reaccionar constantemente ante los hechos en vez de prepararse para enfrentarlos. Esa falta de previsión lleva a operar siempre en posición de crisis. Esos trabajadores tienden a retrasarse y se ven obligados a manejar emergencias que no esperaban. Esto, así por diferir, aplazar y no actuar oportunamente, indica una deficiencia básica en cuanto a planificar y a anticiparse a lo venidero. En contraste, la proactividad, que es una actitud en la que asumimos el pleno control de nuestra conducta vital de modo activo, implica la toma de iniciativa en el desarrollo de acciones creativas y audaces para generar mejoras, haciendo prevalecer la libertad de elección sobre las circunstancias de la vida. Todo esto nos da ciertas ventajas. Aprovechar las nuevas oportunidades es crucial para triunfar en terrenos tales como la asesoría, donde sin iniciativa no hay ingresos. Los trabajadores estelares se mantienen atentos a las oportunidades de agregados que puedan extender un proyecto a corto plazo. También aprovechan las casualidades favorables y las oportunidades inesperadas para hacer nuevos negocios. Esto, como lo decía en un principio de esta lectura que les comparto, que siempre tenemos que ser, podemos llamarle, aparte de tener esa iniciativa y de ese optimismo, ser visionarios, siempre ver por un bien mayor, algo que en la comunidad nos pueda mejorar, algo que en la familia también pueda verse mejores resultados, en los que en realidad esa iglesia doméstica que es la familia, pues se pueda salir adelante. Grandes empresas se han visto en esa situación gracias a esa disposición que se tiene como familia, pero que siempre sea de acuerdo a la voluntad de Dios. No pensemos en ese refrán que mucha gente dice,
y es muy común y triste oírlo muy seguido, que el que no tranza no avanza. Eso ciertamente, y lo ve uno en tantos políticos, tantas personas que son audaces, pero sin respetar al prójimo, y que se abusa de una posición política o lo que sea de empresa, pero siempre abusando, siempre perjudicando a alguien. Y se dice también en los documentos de la iglesia que donde hay mucha riqueza y hay mucha pobreza es porque realmente no ha habido una equidad. Y esto lo vemos, no nos vamos muy lejos, ya lo vemos aquí en Tijuana, pero lo vemos a nivel país, donde la secretaria de Desarrollo Social dice que creció la pobreza porque creció el número de mexicanos. Unas ideas o unos mensajes tan absurdos que no podemos entender. Entonces, viendo las riquezas que se adquieren en personas, pues es realmente esos recursos, esa riqueza material y económica que no se reparte, se comparte equitativamente. Y de ahí es esa situación de riqueza y pobreza, ¿no? Porque en esta parte de compartir, pues no se ejercita, simplemente se vive de una manera egoísta, donde se carece de iniciativa y donde no se tiene esa visión de que somos comunidad, de que somos iglesia, y de que en la medida que nosotros seamos generosos con los demás, con esas obras de misericordia que debemos de tener, pues Dios, cuando nos llame a su presencia, pues nos va a pedir cuentas y podremos decirle: Señor, pues he tratado humanamente de hacer lo posible y con la gracia tuya aquí estoy. Bueno, se nos termina el tiempo de este tercer segmento. Regresamos después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Bien, hermanos, regresamos ya a este último segmento. No sé a ustedes, pero a mí el tiempo se me va rapidísimo. Quisiera tener más tiempo para compartir, y hay mucho que compartir, siempre pues con la ayuda de Dios, para poder nosotros ir viviendo de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios. Algo que en pocas palabras lo voy a comentar, y es algo sumamente importante y que debemos de trabajar todos y cada uno de nosotros quienes optamos en la vida consagrada en el matrimonio. Nada más les digo yo que el matrimonio es mitad de la esposa y mitad del esposo, escenario de la perfección humana. Algo que pareciera puedo decirles, quizás no llegué ni a 20 palabras, pero lo voy a repetir. El matrimonio es mitad del esposo y mitad de la esposa, escenario de la perfección humana. Y si hablamos de iniciativa, en todos los ámbitos, en todos, absolutamente todos, en el 100% de la vida matrimonial, la iniciativa no solo tiene que recurrir o recaer en el esposo o en la esposa. En todas las facetas de la vida matrimonial, la iniciativa tiene que ser de las dos partes, que se van a complementar, y eso va a ayudar y va a hacer realmente un matrimonio feliz. Bien, algo que quería yo compartirles con más tiempo, pero pues se nos termina el tiempo que gracias a Koinonía pues nos permite llegar a ustedes. Pues les compartiré brevemente, quizás solamente 2 puntos de algo muy importante: las 12 virtudes principales de la Santísima Virgen María. Algo que podemos nosotros decir que de todas las virtudes y la modelo de toda virtud, pues es sin duda nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Dice: María es la mujer por excelencia de la humanidad, pues como lo dice la Constitución Lumen Gentium, María brilla como modelo de virtud ante toda la comunidad de los elegidos. Algo que les comentaba en el segmento anterior, uno de los documentos del Concilio Vaticano II, y que no hemos nosotros ni siquiera una centésima parte de haber utilizado, manejado, vivido,
pues es esta la Lumen Gentium, luz de las gentes. María brilla como modelo de virtud ante toda la comunidad de los elegidos. Los evangelios presentan a María, adorna, da de sólidas virtudes evangélicas. Las virtudes que vamos a considerar resplandecieron muy notablemente en María. Son dignas de cultivar en las personas de todos los tiempos para remedio a todas las situaciones de pecado. Es lo que me deja, la verdad, tratando de meditar un poquito esto, el cómo compartirles esto. Creo que todo lo entendimos claramente. Son dignas de cultivar en las personas de todos los tiempos como remedio a todas las situaciones de pecado. Es algo que les compartí en un momento, lo que es la vida matrimonial, mitad esposa, mitad esposo. Es algo que tenemos que trabajarlo día con día y siempre al terminar el día darle gracias a Dios por todo lo que nos da, pero ciertamente al empezar el nuevo día, pues tener esa iniciativa de poder tener esa vida compartida con nuestro esposo, con nuestra esposa, y podernos dar a nosotros mismos lo mejor. Y que con la bendición de nuestra Madre Santísima creo que podremos lograrlo poco a poco. Y la primera virtud, la humildad por sobre todo, es algo que también nosotros tenemos que trabajar, y también es un don de Dios y que se ha reflejado en la humildad de nuestra Madre Santísima y que nos invita también a nosotros ser humildes. La humildad es anonadarnos y confesar nuestra pequeñez en la presencia de Dios. Que un pecador arrepentido se humille es un acto de justicia, pero que María lo haga sin pensar en su alta dignidad es un prodigio de humildad. Esto lo dijo San Bernardo. Ella siempre tuvo presente que el Hijo, al cual había llevado en su seno, había sido reducido por este hecho al último grado de abatimiento, y esto es decir, el Hijo de Dios se hace igual a nosotros. Tampoco olvidó las humillaciones que padeció este Dios Salvador. El ejemplo del Hijo perfeccionó la humildad de la Madre. El primer carácter de humildad de María era formar un concepto verdadero de sí misma. Sin embargo, al hallarse llena de gracia, jamás pensó sobreponerse a ninguna criatura, pues la humildad es la verdad. La Virgen estaba segura de no haber ofendido a Dios, pues en previsión de los méritos de Cristo había sido preservada del pecado original. Del mismo modo conocía que ella había recibido más gracias que todas las criaturas juntas, porque un corazón humilde considera los favores especiales. Al paso de la luz le descubría la infinita grandeza de Dios, la hacía conocer más su propia bajeza. Nunca hubo criatura más elevada y perfecta que María, porque nunca hubo una que fuese más humilde. Este acto de humildad, tener ocultas las gracias del cielo. María quiso ser tan humilde que hasta a San José quiso ocultarle la gracia de ser Madre de Dios. Los que son humildes sirven a otros. María sirvió a Isabel por 3 meses. Los humildes no buscan ser ensalzados. Nunca se lee en el Evangelio que María se presentase en público, cuando Jesús era recibido en triunfo. Mas así lo acompañó incluso en el Calvario. Dada la corrupción de nuestra naturaleza, no hay virtud más difícil de practicar que la humildad, por lo cual no podemos ser hijos de María si no somos humildes. Simplemente con esto que tenemos para reflexionar, habría mucho tiempo que tomar, pero siempre un primer momento es reconocer esa condición pecadora que tenemos y pedir la gracia de Dios y la acción del Espíritu Santo para ser humildes como lo fue nuestra Madre Santísima, que repito, modelo de toda virtud. Una segunda virtud, fe y aceptación de la palabra de Dios. Fe es un don de Dios que el Espíritu Santo nos comunica para iluminar nuestro entendimiento y animar nuestro corazón. Es necesaria para la salvación del hombre la obediencia de la fe a las cosas sobrenaturales. Para la gloria de Dios, porque es un medio de glorificarle y adorarle el creer los misterios que sobrepasan a la inteligencia. Por razón de la misma naturaleza humana,
pues es una ventaja ser conducido por la luz de la fe, pues donde la razón no alcanza, ahí comienza la fe. Porque al fin para el que el hombre ha sido, que el hombre ha sido creado es sobrenatural, es el trascender hacia Dios, o sea, es el fin más grande que se nos haya dado de una manera sobrenatural. Trascender, venimos de Dios, de la casa del Padre, y es regresar a Él. Ella creyó el misterio de la Trinidad. El ángel le dijo que el niño que concebiría en su seno, por gracia del Espíritu Santo, sería hijo del Altísimo, y ella, abriendo su corazón, dijo: He aquí la esclava del Señor. Estas palabras unen al cielo con la tierra. Da un paso más hacia nuestra salvación, pues Jesucristo toma entonces nuestra débil naturaleza. María fue perpetua en su fe y constante en confesarla. Llena de fortaleza, no se apartó de su Hijo durante la pasión, y postrada ante la cruz le reconoció con la esperanza de la resurrección. Por eso le decimos: oh mujer, qué grande es tu fe. Esto lo vemos en Mateos capítulo 15, versículo 28. Esta fe de María, firme en sus principios y constante en todas las pruebas, sea modelo de nuestra fe, cuando se tambalea por las tentaciones y dudas que nos presenta el enemigo para alejarnos del camino del Hijo de María. Con el auxilio de la fe, el hombre descubre el camino que Dios quiere, que Dios tiene para su salvación para cada uno de nosotros, y esto lo puede tomar libremente. Si el hombre es infeliz, es porque no ha sabido hacer lo que Jesús nos dice en su Evangelio. María propicia con su fe el primer milagro de Jesús. María sigue repitiendo hoy: hagan lo que Él les diga. Bien, pues los dejo con estas dos reflexiones sobre las virtudes, las 12 principales virtudes de la Santísima Virgen María. El próximo lunes, con el favor de Dios, pues les seguiré compartiendo los 10 restantes virtudes de nuestra Madre Santísima, que es la obediencia, la castidad, la caridad, la piedad, la caridad, la paciencia, la fortaleza, la pobreza, la esperanza, el amor ardiente a Dios, la modestia de María, y por último la gracia de María. Son estos fortalezas únicas, la pureza virginal de María, la número 12, en la que todos y cada uno de nosotros debemos de trabajar ardientemente como lo hizo ella, pero reconociéndonos en nuestra fragilidad humana, pero no para justificarnos. Tenemos que hacer ese propósito, tener esa fortaleza que solo Dios nos da, y que con la gracia de nuestra Madre Santísima podemos obtener la fuerza, la gracia. Todo es don de Dios. Entonces pidámoselo a Él, sepamos ser generosos en nuestra docilidad a la acción del Espíritu Santo, y que nosotros vayamos a ir caminando en este proceso de conversión, y recordar siempre que aun cuando la iniciativa es de Dios, nos da la libertad de también nosotros tener nuestra iniciativa de corresponder a Él. Pues nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes, Dios mediante. Que pasen muy buena noche, Dios los bendiga, hasta el próximo lunes. Me llamo Francisco Gracia, me despido de ustedes, recordándoles que vivir el Evangelio es nuestro itinerario de vida. Hasta la próxima.